Muchachos, buenos días, ¿cómo se encuentran? Buenos días con todos. Buenos días, Miss. Buenos días, chicos y chicas. Vamos a iniciar hoy nuestra clase. Estoy proyectando el PPT. Espero que se pueda ver. Estoy subiendo mi micrófono por si no se escucha. Hoy Sí, nos Miss, sí toca. se ve. Muy bien, muchas gracias. Vamos a desarrollar el tema 9, que corresponde a la primera parte de la frase nominal. Si ustedes observan las 12 preguntas que hoy tenemos que resolver, ¿no? Bueno, en la semana, eh, yo diría que ninguna de las preguntas es una pregunta fácil. Estamos hablando de preguntas intermedias y hay que llegar a términos de sintaxis, es decir, ver oraciones. Ver, por ejemplo, funciones sintácticas, ¿no? Sujeto, objeto, circunstanciales, contar frases. Entonces, antes de llegar a ese punto, voy a empezar no por el inicio, sino que me voy a ir casi por el medio de la clase. ¿Ya? Entonces, esto acá lo voy a explicar después. Yo considero que primero habría que pensar en esta parte. Primero vamos a presentar ejercicios sobre cómo reconocer sustantivos, cómo reconocer pronombres, qué clases hay, y luego ya pasamos a las estructuras mayores, es decir, aquellas estructuras sintácticas donde aparecen los sustantivos y los pronombres o los pronombres. ¿Ya? Vamos a empezar así entonces. Voy a empezar desde la diapositiva 12, ¿sí? Que estoy casi a la mitad de la clase. Luego voy a retroceder, ¿sí? Entonces, empecemos. Hoy nos toca ver la frase nominal. ¿Qué significa frase? Frase significa grupo de palabras. Nominal significa que de esas palabras va a haber una que va a resaltar entre ellas. Y esa va a ser el nombre o también el pronombre. Antes de ver la frase en su conjunto, vamos a ver el nombre y el pronombre de manera aislada para saber, ¿no? Para saber reconocer frases nominales. Entonces, empecemos. El nombre también antes era llamado sustantivo o sigue siendo llamado sustantivo. Son dos formas de llamar a este clase de palabras, este tipo de palabras se llaman nombres o sustantivos, perdón. ¿Cómo los definimos? ¿No? Definimos, en primer lugar, es una clase de palabras, ¿sí? O sea, cuando ustedes digan palabras, yo les digo, a ver, dime una palabra, dime tú una. Ustedes van a decir muchas palabras que van a estar dentro de esa categoría de palabras, de esa clase de palabras que es el nombre, ¿sí? Nombre en realidad es el conjunto de palabras que podamos decir, ¿ya? Ese es el nombre. Entonces, ¿qué debe cumplir mi palabra para que sea parte de este conjunto? ¿Qué características debe tener? Bueno, entonces vamos a definirlas por sus características semánticas, sintácticas y morfológicas. Semánticamente, aquella palabra que tú estés en duda, a ver, no sé si esto es un nombre, no sé si es un pronombre, estoy en duda, para que sepas si es que eso no es un nombre, recuerda que semánticamente su significado, ¿no? Consiste en la designación de seres, de objetos, de entidades. Toda palabra que refiera a un ser, a un objeto, una entidad, va a ser un nombre, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la palabra lapicero, la pregunta es, ¿esta palabra lapicero que designa este objeto, que es mi lapicero azul, será o no será parte del conjunto de nombres, ¿no? Del conjunto llamado N, que es nombre? Bueno, vamos a ver si designa un objeto del mundo, una entidad del mundo. Vamos a ver que mi lapicero es una entidad, mi lapicero, este objeto. Y con la palabra lapicero lo designo, me refiero a él. Y digo, pásame ese lapicero, señor, ¿cuánto está el lapicero? Me refiero a ese objeto del mundo con la palabra lapicero. Así que la palabra lapicero es un nombre. Es un nombre. No mi lapicero no es un nombre, mi lapicero es una cosa. Pero la palabra que yo use para referirme a esa cosa, a esa entidad, es un nombre. Ahora, a veces se refiere a cosas, ¿no? Puede referirse también a conceptos. Por ejemplo, la integridad, la soledad, el amor, la limpieza, ¿no? La perseverancia, esos conceptos, esas ideas que nosotros tenemos que hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido que es la limpieza, por ejemplo, que es el orden,
La perseverancia. También son sustantivos o nombres porque designan, pero ya no cosas materiales, sino cosas abstractas o inmateriales, que son las ideas o conceptos. Los sustantivos no solamente pueden ser cosas materiales o también conceptos, pueden ser personas, ¿no? Pueden ser animales, pueden ser lugares, ¿no? Los lugares también se entienden como objetos, ¿no? Por ejemplo, un lugar podría ser la playa, ¿no? La playa, el mar, no lo sé, el campo, el parque, también son palabras que designan objetos. Entonces, semánticamente reconocemos un sustantivo porque es el designador, el que hace referencia a seres materiales e inmateriales. Segunda característica, la sintáctica. Todo sustantivo o nombre es núcleo de la frase nominal. ¿Esto qué significa? Que el sustantivo generalmente no aparece solo. Puede aparecer solo, formando su frase el solo. Pero a veces el nombre aparece en la frase. Por ejemplo, no decimos playa es belleza, ¿no? Decimos esa playa, y ahí ya no estamos hablando solo de playa, sino de esa acompañando a playa. Así que esa playa es una frase nominal. Y decimos es belleza, ¿no? Puede ser que digamos es belleza, pero también podemos decir es una belleza. Podemos decir no esa playa, sino aquella playa hermosa, ¿no? Entonces vemos que los nombres pueden aparecer acompañados de otras palabras. Entonces a eso se llama frase nominal. Y dentro de esa frase el nombre va a ser la palabra que resalte, va a ser la más importante, ¿no? Cuando decimos me gusta ese carro azul, tenemos la FN, ese carro azul, que es lo que me gusta, ¿sí? Es el objeto que a mí me produce un estado positivo. Me gusta ese carro azul. En la frase es ese carro azul. Tiene tres palabras, ese, carro y azul. La palabra más importante no es ese, ni tampoco es azul, sino carro, que es el objeto que a mí me gusta. Entonces, por eso decimos que sintácticamente el sustantivo es núcleo de la frase nominal. En el ejemplo, playa y belleza son núcleos de las dos frases nominales, esa playa y una belleza respectivamente. La tercera característica de las palabras que forman parte de la categoría nombre es la morfológica. Consiste en el tipo de morfema que son los sustantivos, ¿no? ¿Qué tipo de palabras son? Son variables. ¿Por qué decimos que son variables? Porque admiten la flexión de género y de número, ¿no? Admiten. No es que todos lo tengan, lo admiten. Admitirlo, pero no es que sea obligatoriamente que todos lo presenten, ¿ya? Por eso dice morfemas flexivos y además derivativos, pero ustedes saben que para decir variable basta con que tenga flexión. Por ejemplo, flor es monomorfemática, una palabra que solo tiene un lexema, un morfema, ¿no? Un morfema de tipo lexema. En cambio, flores ya encontramos además el sufijo es que indica número plural. Y en florero podemos ver incluso un derivativo y la O que indicaría masculino, ¿no? Entonces vemos que hay estas características, hay todas estas características semánticas, sintácticas, morfológicas para identificar al sustantivo. Cuando nos pidan a nosotros hallar frases nominales, tenemos que recordar esto. Esto nos va a servir como base. Pasemos al siguiente punto. Voy a pasar de diapositiva, ¿ya? Voy a pasar, ahí estamos, para hablar de las clases de nombres, o también llamados sustantivos, ¿sí? Todos los nombres, todas las palabras de la lengua que podamos clasificar en esa bolsa, que son los sustantivos, que podamos incluir ahí en ese paquete de sustantivos, se van a subdividir en dos grandes grupos, los propios y los comunes. ¿Qué son los nombres propios? Son aquellos sustantivos que identifican a una entidad y la diferencian de todas las demás posibles entidades que tienen esas características, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el sustantivo celular. Ese sustantivo celular es común porque puede referirse a cualquier equipo tecnológico que sirva para comunicarse con otra persona a distancia.
¿no? Celular, ¿no? Es un sustantivo común. Sí, describe o se refiere a una entidad del mundo, pero no una sola entidad del mundo o una sola entidad, sino a varias entidades que tengan esa propiedad. En cambio, el nombre propio se refiere, ¿no?, a una entidad en particular y no a todas las de su clase, no a todas. Por ejemplo, Marco. Marco se refiere, es el nombre no de un celular ni de un perro, sino el nombre de una persona, ¿no? Profesora, pero mi perro se puede, bueno, es por honorífico, ¿no? A veces a los perros les ponemos nombres por honor también, ¿no? Pero no es lo habitual, pues, ¿no? Que a un perro le pongamos el nombre de Marco, eso no es habitual. Lo habitual es que ese nombre se refiera a personas, pero no en personas así en plural, sino a una, ¿no? Es como que el papá tiene 3 hijos y a uno le va a poner Marco y al otro le pone Juan y al otro le pone Felipe, ¿no? Pero no es que a sus 3 hijos le va a poner Marco porque necesita diferenciar a los hijos dentro de la familia. Entonces los nombres propios lo que hacen es identificar, individualizar tanto nombres de personas, de apellidos, o sea, de familias, de lugares y de animales, ¿no? Por eso es que tenemos, miren, 4 tipos de nombres propios. Uno de ellos es el antropónimo, como ustedes ya saben, antropo es hombre, persona, ¿no? Entonces sería nombre propio de persona, antropónimo. Recuerda esa forma antropo. Ejemplo, Luis, Carla, que son antropónimos, y está en color, luego inclinado está la palabra pili, que es un hipocorístico. ¿Qué es un hipocorístico? Un tipo de antropónimo, un tipo de nombre de persona, que se usa de manera cariñosa, sobre todo en la primera infancia, ¿no? Por ejemplo, la chica se llama Pilar, pero de cariño, ¿no?, de una forma cariñosa, abreviada, le dicen Pili. Ese sería su tipo de antropónimo llamado hipocorístico. Y generalmente todos tenemos nuestro antropónimo, nuestro nombre, pero también tenemos un hipocorístico, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi nombre es Verónica, pero no me dicen Verónica, dicen Vero, ¿no? Entonces, así va pasando, ¿no? A Luis, por ejemplo, su hipocorístico, ¿cómo llamaríamos? Ustedes tienen un hermano que se llama Luis, pues yo me imagino que su hipocorístico va a ser Lucho, Luchito, en fin, no sé. Si es Carla, podría ser Carlita. Ya, si es de Pilar, Pili. ¿Ya? Si es Rosario, probablemente Charo, ¿no? Si es José, su forma de cariño es Pepe, y así, ¿ya? Si es Gabriela, Gaby, ahí está. Esos son los hipocorísticos. Generalmente se utilizan en un lenguaje familiar, en un lenguaje amical, ¿ya? Los patronímicos son aquellos nombres propios también, pero que ya no designan a una persona, sino a toda una familia. Lo que hace un apellido es identificar familias. Los Pérez, los Fernández, los Rodríguez, ¿sí? Los patronímicos son apellidos, apellidos. Y son apellidos que terminan en es. Ya Pérez significa hijo de Pedro, Fernández, hijo de Fernando, Rodríguez, hijo de Rodrigo, ¿sí? Entonces, dentro de todos los apellidos hay un grupo que se llaman patronímicos. Por otro lado, tenemos los topónimos, que son nombres de lugar. Topografía, ¿no? Topógrafo. Topo es lugar. Topónimo, nombres propios de lugares. Por ejemplo, Arequipa, Huascarán, Titicaca y este último, un hidrónimo, porque es nombre de un lago, o también dentro de ellos podemos encontrar los ríos. Los hidrónimos también son nombres de ríos. Y por último, los zoónimos son nombres propios de animales, como platero, babieca, rocinante, que son animales famosos, pero ahí también podrían estar, ¿no?, nombres propios de nuestras mascotas. A diferencia de los nombres propios, cuyo objetivo es identificar a una entidad, a un ser dentro de mi discurso, cuando yo hablo y quiero identificar a alguien, tenemos los nombres comunes, que son palabras que designan cosas, ¿sí?, personas, cosas, lugares, pero no lo hacen para identificar un determinado objeto, sino toda una clase de objetos, toda una clase. Lapicero, con esta palabra designo todos mis lapiceros que tengo por aquí. Con esa palabra designo varios objetos, no uno solo, a varios. Eso es lo común, ¿sí? Puerta, con esa palabra designo a todas las puertas de mi casa y no solamente un objeto que es una determinada puerta.
Los comunes designan una clase de cosas. Ejemplos de, bueno, los tipos de nombres comunes se dividen en concretos y abstractos, ¿sí? Los concretos son aquellos que podemos percibir, que podemos ver, que es qué sé yo, el órgano de percepción más importante para nosotros, cultura occidental, pero también no olvidemos que se puede percibir por el oído. Entonces, si nosotros decimos la música, ¿no? Me gusta la canción de tal artista, entonces, ¿no? La canción va a ser nombre concreto porque se puede escuchar. ¿Ya? Me gusta la ropa de tal artista, ¿ya? La ropa es concreto porque lo puedo ver. No lo puedo escuchar la ropa, pero sí la puedo ver, la puedo tocar incluso, ¿no? Igual, la canción también se puede percibir. Lo concreto es aquello que se puede percibir. Si nosotros lo percibimos es porque está allí ese objeto. Pertenece al mundo de lo material. No todo lo material se puede ver, se puede escuchar también y se puede oler, se puede oler. Entonces, quitémonos de ese mito de la cabeza de que lo concreto solamente es lo que se ve. Es todo aquello que podemos percibir y tenemos no solamente un órgano de percepción que es la vista, tenemos más, ¿no? Ahora, los concretos se dividen en dos grupos, individuales y colectivos. Los individuales son aquellos sustantivos que nombran cosas de manera separada, como si estuviesen cada uno separado. Lapiceros, entiendo que los lapiceros están pues allí, o sea, en plural, pero están separados. No existe un colectivo de lapiceros. Una palabra, qué sé yo, lapicerada, lapiceral, no sé, que designe el conjunto de lapiceros. No hay. ¿Ya? Si es el lapicero o lapiceros es individual, ¿sí? Ahora, por ejemplo, colectivos nombran ya el conjunto, podrían ser derivados o primitivos. Por ejemplo, alameda es una palabra que indica el conjunto de álamos. No es que diga álamos y los ves separados, sino que la visión allí es en conjunto. Es derivada porque tiene un sufijo, eda, alameda, ¿no? Por eso es derivada, porque hay un sufijo ahí que está cambiando el significado de álamo, que es el sustantivo individual. Alameda ahora es sustantivo colectivo. Sigue siendo concreto porque seguimos viéndolos, ¿no? Oliéndolos de repente, pero ya no se trata de un individual. Cañaveral también es un colectivo de caña, ¿no? Entonces, ¿por qué derivado? Porque se ha añadido un sufijo. Primitivos cuando no se ha añadido ningún sufijo, sino que la raíz, el lexema, ya tiene ese significado. Jauría, por ejemplo, no es cuando decimos perros, perros es individual, porque los estamos viendo individualmente, perros, ya sea en plural, perro, perros es individual. Pero jauría, el concepto, la idea que nos da jauría es el conjunto de perros. Enjambre también de conjunto. Los abstractos son aquellos sustantivos también comunes, no son propios, que se refieren a conceptos. Pulcritud es un concepto, no lo hemos olido, no hemos escuchado, no hemos visto, pero sí existe como una entidad abstracta, como un concepto. Locura, sencillez, amor, ¿no? Son conceptos que existen cuando nosotros hablamos. De existir existen. Nos referimos a ellos por medio de los sustantivos, de estas palabras. Pasemos al primer ejercicio. Bueno, el ejercicio es el número 3, pero el primero que estamos desarrollando. Señale el número de sustantivos que hay en el siguiente texto. El texto está en cursivas, está en negrita, letra negrita, y tenemos con la esperanza de llegar temprano al aeropuerto, coma, ¿no? Esto es como un circunstancial, a ver, con la esperanza, sí, como un circunstancial. Ana, sujeto, se despertó más temprano que nunca. Entonces, un conector, Oscar la saludó y le advirtió, dos puntos, viene una cita. No por levantarse más temprano, amanece más pronto. Ya es toda una historia, todo un relato esto. Nos piden señalar el número de sustantivos que pueden ser concretos, pueden ser propios, pueden ser comunes, concretos o abstractos, individuales o colectivos.
Vamos a identificar entonces cuáles serían nuestros sustantivos. Y empecemos viendo, vamos a resaltarlos, subrayarlos, en fin. ¿Ya? A ver, estamos en el ejercicio 3. A ver, aquí estamos. Con la esperanza de llegar temprano al aeropuerto. Allí hay dos sustantivos, ¿no? Hasta aquí. Con la esperanza de llegar temprano al aeropuerto hay dos sustantivos. El primero es esperanza. Es un sustantivo abstracto, es un concepto, ¿no? La esperanza, la templanza, no sé, es un sustantivo abstracto. Con el deseo, ¿no? La esperanza. Llegar temprano al aeropuerto. Aeropuerto es un sustantivo porque nombra un lugar. Es un sustantivo abstracto. Ana se despertó. Ana, nombre, ¿no? Nombre propio. Identifica una determinada persona de todas las demás. La identifica, la individualiza. Entonces, Oscar, acá hay otro sustantivo también propio, ¿no? La saludó y le advirtió no por levantarse y demás. No hay más sustantivos, no hay más. Estos son los sustantivos que se pueden encontrar en el texto. Tenemos 4. Vamos a ver si es que se ve. Ahí está. Son 4 sustantivos. ¿Alguna pregunta? Ya, no hay preguntas, ahí saben, ¿sí? Dentro de un ratito vamos a ver las frases, vamos a verlas ahí. Veamos. La segunda. ¿Qué consiste la segunda pregunta? Correlacione, vamos a colocar flechitas ahí, la columna de los sustantivos con la de sus clases. La orquesta sinfónica tocó en el teatro, qué bonito. Cuando pensamos en la orquesta, siempre pensamos en un grupo de músicos, es un colectivo, ¿no? Siempre. Orquesta alude a un conjunto de músicos, así que este es un colectivo. ¿Qué colectivo es? No tiene un sufijo, ¿no? Es un colectivo primitivo. No es como Alameda, Cañaveral, que hemos estado viendo. El Huascarán es un nevado. Ya, es un nombre propio de un nevado. Identifica uno de tantos nevados que hay. Así que este es un nombre propio. Es un tipo de nombre propio, ¿no? ¿Qué tipo? Es un topónimo. Acá no dice, pero bueno, este es un topónimo, es nombre de un lugar. Luego tenemos, los perros son animales muy fieles. Acá vemos un sustantivo común. ¿Qué significa? Que perros designa una clase de entidades animadas, de animales, ¿no? Una clase de animales. Entonces es un sustantivo común porque solamente nos dice la clase, lo común. Y por último, aquellos platanales están demasiado maduros, el conjunto de plátanos. Es un colectivo derivado de plátano, se ha añadido el sufijo al. Plátano, platanal. Es plural, ¿no es cierto? Entonces ahí está. Ahí tenemos la relación de estos sustantivos. Tomar una captura y continuamos viendo lo siguiente, los pronombres. Tomo una captura, continuamos. A ver. Veamos los pronombres. El pronombre, como su nombre lo indica, está en vez del nombre, pronombre, ¿ya? Está en vez del nombre. Es una palabra, o mejor dicho, no es una palabra, es una clase de palabras, es una clase de palabras que tienen una serie de características morfológicas, semánticas, sintácticas. Morfológicamente, el pronombre puede ser variable o invariable, como ya vimos en la semana 7. ¿Cuándo son variables? Cuando los pronombres tú les puedes encontrar género o número, o puede ser los dos incluso. Por ejemplo, en ustedes encontramos número, plural, ¿cierto? Usted, ustedes. En ese encontramos el género masculino, ese, esa. En tuyo, también el masculino, tuyo, tuya. Ahora, también hay pronombres invariables, es decir, no les podemos encontrar el género o el número. Yo, por ejemplo, no es femenino ni masculino. Tú, igual, mi, ti, sí, contigo, nadie, también tienen esa característica. Desde el punto de vista sintáctico, también funciona como núcleo de la frase nominal. También es núcleo de la frase nominal. Por ejemplo, si decimos, ella asiste a la iglesia, ella
es el núcleo de la frase nominal. Ella, ¿sí? Si decimos, estos son tuyos, tuyos es el núcleo de la frase nominal. También son núcleos, al igual que el nombre. Y además, semánticamente posee significado referencial. ¿Qué significa ello? Que es importante el contexto lingüístico o la situación para saber su significado. Si nosotros decimos, ella ha venido desde lejos, yo necesito el contexto, o sea, saber qué se dijo antes. En la oración anterior decíamos, me encontré con Patricia, punto. Ella ha venido desde lejos. Entonces, ¿qué significa ella? ¿Qué significa ese pronombre? Hace referencia a Patricia. ¿Cómo yo sé su significado? Porque el contexto lingüístico me va a permitir saber ese significado. Por eso decimos que posee significado referencial. O sea, es un significado que depende del contexto. Y si no te ayuda el contexto, de la situación. De la situación, ¿sí? Como ya se vio en la semana 8. Clases de pronombres. Son los pronombres personales, posesivos, demostrativos, indefinidos, relativos, interrogativos y exclamativos. ¿Sí? Tenemos 7 grandes, ¿no? Una categoría bastante extensa, porque miren la cantidad de clases que tienen los pronombres. Entonces, empecemos a ver los pronombres personales. ¿Ya? Vamos a empezar. Los personales se dividen en tónicos y átonos. ¿Sí? Los que están de color violeta son los tónicos y los de color celeste son los átonos. Ejemplos, ¿no? De acuerdo a la función, existen 3 pronombres, los de primera, segunda y tercera persona. Se dividen en singular y plural. Y además, algunos de ellos tienen el género femenino y masculino. Los tónicos cumplen las funciones de sujeto y de complemento de o i, cc y complemento de circunstancial de preposición. Y los átonos ya no cumplen la función de sujeto, solo la de ud, de oí, y pueden ser proclíticos. ¿Ya? Pueden estar enclíticos o pueden ser proclíticos. Entonces veamos, si hablamos de la primera persona es aquella persona que habla, la persona que habla, ¿sí? Todos hablamos, entonces todos podemos ser primera persona. En el momento en que nos toca hablar, asumimos el rol de primera persona. La segunda persona, el que escucha. Todos escuchamos, ¿ya? En una situación comunicativa dada, cuando nos toca escuchar, somos la segunda persona. La tercera persona no es ni la persona que habla ni la que escucha, es de quién se habla. ¿Sí? De quién se habla. O sea, ella no está en el diálogo. Siempre que hay un diálogo hablan 2 personas, el que habla y el que escucha, primera y segunda. La tercera, el objeto del que hablan, la persona del que hablan, el animal del que hablan, el lugar del que hablan, etcétera, etcétera. O sea, de lo que hablan. Pasemos a la primera persona, que puede ser singular o plural. Tenemos el masculino y femenino, ¿sí? Que solamente se divide en plural. En singular no hay división de género. En sujeto, primera persona, el singular es yo, yo. Su significado es referencial. Yo puedo referirse a mí en este momento que estoy hablando o a cada uno de ustedes al momento en que hable. Va a ser el significado referencial del yo. El yo, chicos, es un pronombre tónico. Tiene fuerza de voz, pero no lleva acento, no lleva tilde, ¿no? No lleva tilde. Su función es sujeto. Todos lo conocemos, es súper conocido este yo. Ahora, también en primera persona tenemos el mí con tilde. Su función puede ser de o de, dependiendo del verbo. No depende de esta palabra. Esta palabra puede ser o de, o i, circunstancial. Así que hay que saber el contexto, o sea, saber con qué palabra va acompañada esta palabra mí. Si yo digo, me saludó a mí es o de. Me entregó a mí, me entregó los chocolates a mí es o i. Si decimos, esto es para mí, ¿no? Y como está con preposición, también es un objeto, o sea, indirecto. Si es de compañía, ya va a ser conmigo, si es una circunstancia de compañía. Y si pasamos a los átonos, el de primera persona singular va a ser me. Ese me puede ser o de, me saludó. Puede ser oí, me lo entregó.
O sea, para saber qué es mi, qué es me, necesitamos el contexto, saber con qué verbos se conjugan, no se conjugan, pero sí con qué verbos aparecen o aparecen. Sigamos. Primera persona del plural. Aquí sí hay diferencia, chicos, entre masculino y femenino. ¿Sí? Nosotros, nosotras. Ese nosotros puede ser sujeto, nosotros comemos, puede ser OD. ¿Ya? No saludó a nosotros o a nosotras, porque sí hay cambio acá de género. Puede ser oí. A ver, el abuelo nos entregó el dinero a nosotros. Oí. Y en átono es nos. Átono no tiene fuerza de voz. Nos. Puede estar dentro del verbo o fuera del verbo. Nos entregó, nos saludó. Está antes del verbo. O puede ser dentro del verbo. Cómpranos, saluda, nos. ¿Ya? Ahí está el nos. Su función de o de oí, repito, depende del contexto. Segunda persona. Tenemos el singular que no diferencia, miren chicos, tú, usted, contigo, tite, no diferencia el género. ¿Sí? Es invariable en cuanto al género. Tú, usted son tónicos y son de sujeto. Ti y contigo son tónicos, pero de o de oí o van acompañados de una preposición. Te es átono. El te puede ser o de, puede ser oí. ¿Cuándo es o de? Cuando aparece con un verbo transitivo. Te saludó, te felicitó. ¿Cuándo es oí? Cuando aparece con un di transitivo. Te entregó eso, te regaló eso. Depende del verbo. ¿Ya? Ahora, el ti puede ser o de, puede ser oí. Te saludó a ti. Ahí está o de. ¿Cuándo es oí? Te entregó eso a ti. Contigo es circunstancial de compañía. El plural, ¿no? Puede ser, puede tener marca de género en vosotros, vosotras, pero en ustedes no. Ustedes no hay marca de género. Os y se, os en la variante peninsular y se para nosotros, variante latinoamericana, hispanoamericana. ¿Ya? Allí no, no varía. Tercera persona. Puede ser en singular o en plural, y sí tenemos la forma masculino, femenino y neutro y la forma masculino y femenina. Por ejemplo, él, ella, ello para el sujeto, ellos y ellas para el sujeto plural. Para el o de y el oí, él, ella, ellos sí consigo, y el plural, ellos, ellas sí consigo. En cuanto a átonos, podrían ser, ¿no? En singular, lo, la y se, si es que diferenciamos el o de. Lo, la y se aparecen con o de. Amalo, amala, o de. ¿Ya? Ahora, entrégale, entrégáselo, ¿no? Le o se son oí. El se, como puedes ver, puede ser o de oí. ¿De qué depende del contexto? Los, las y se o de, les y se o ve. Bueno, ahí están entonces nuestros pronombres personales. Tómales una captura a esta parte, puede ser un cuadro muy interesante, está completo. Están todos los pronombres. Y pasamos ahora a las otras, ¿no? Porque hemos visto en la anterior diapositiva que teníamos no solo personales, sino miren, 6 más. ¿Ya? Entonces es importante que sepamos reconocerlos para llegar a frase nominal. ¿Ya? Toma una captura, por favor, de este cuadro de pronombres y pasamos. Clases de pronombres demostrativos. Ellos señalan ubicación espacial del emisor respecto del objeto que está señalando, ¿no? Este, ese, aquel, para los femeninos y sus formas femeninas. Esta, esa, aquella y sus plurales. Este, estos. Esta, estas. ¿Ya? Y también están los neutros. Esto, eso y aquello. Ejemplo de un pronombre demostrativo, de un pronombre. ¿Qué significa estar en vez del nombre? Aparece en el lugar que ocupaba el nombre ya se fue, ya no hay nombre. El pronombre aparece solo, ¿ya? Le gusta estar solo, no sé, a ver qué les digo, aparece solo. Ana, no sigas discutiendo con ese. El pronombre demostrativo es ese. Profesora, se refiere a ese chico, a ese señor. Sí, puede ser, se refiere a eso. Porque el pronombre hace referencia a alguien, ¿no? Claro, se refiere, según el contexto, se refiere a ese chico. Pero el pronombre
Está en vez del nombre. No puede haber un nombre a su costado. Mira, acá no dice ese chico, ese muchacho, ese joven. No hay sustantivo a su lado. Eso es un requisito, ¿sí? El pronombre siempre está solo. ¿Ya? Ahí está. Ese es pronombre demostrativo. Otro ejemplo. Aquellos son mis guantes de cuero. Profesor, aquellos guantes, ¿sí? Se refiere a aquellos guantes. Se refiere a un sustantivo, pero está solo. Aquellos. No dice aquellos objetos, aquellos guantes, ¿no? Simplemente dice aquellos son. Luego está el verbo, pero ya no hay más. ¿Sí? El pronombre demostrativo puede ser este, ese o aquel con sus variantes femeninas, masculinas, plurales, ¿no? Pero nunca va a haber un sustantivo a su lado. ¿Qué pasa si en la oración, si la oración fuese, Ana, no sigas discutiendo con ese muchacho? ¿No? Si aparece muchacho, ¿qué pasa si aparece en la oración muchacho? Entonces ese va a seguir siendo demostrativo, pero ya no va a ser pronombre, sino determinante. Ya no va a ser pronombre, determinante. ¿Qué pasa si no dice aquellos son mis guantes? No, aquellos guantes son míos, por ejemplo, no, aquellos guantes ya lo cambia, ¿no? Cambia la oración por completo. Como aparece guantes, sigue siendo demostrativo, pero pasó a ser determinante. Determinante. Así que los pronombres demostrativos y los determinantes demostrativos son muy cercanos, son muy parecidos, tienen una gran relación. ¿Cuál es la diferencia? En que el pronombre aparece solo, el determinante aparece con un sustantivo al lado, ¿sí? Veamos la siguiente. Los posesivos señalan posesión o pertenencia de la primera, segunda o tercera persona gramatical que hemos visto en el cuadro anterior. Podrían ser mío con sus formas variantes, mía, míos, mías, ¿no? Y lo mismo pasa con tuyo, suyo, vuestro, nuestro. Ejemplo, esa maleta de equipaje no es tuya, ¿no? Tuya es un pronombre posesivo de primera, perdón, de segunda persona que estoy hablando. De segunda, tuya, dicen, tú, la persona que escucha. Corazón, todos los días son nuestros. Primera persona, pronombre está solo. Nuestros días, no dice, ¿no? Ahora, miren en esta oración, la primera oración. Voy a escribirla allí. A ver, ¿dónde estás? Ya, aquí. Esa maleta. Miren, ¿ah? Esa la vamos a colocar, ¿no? De un color particular, de color verde. Yo les pregunto, a ver, esta palabra esa, ¿qué tipo de palabra sería? Está con un sustantivo, ¿ah? Dice esa maleta, está con un sustantivo al lado. No dice solo esa, no es tuya, ¿no? No está sola, ¿sí? Sino dice esa maleta. ¿Qué tipo de palabra será esa? Vamos a escribirlo acá al costado. ¿Dónde está el cuadro de texto? Vamos a escribir acá qué tipo de... Ay, no, no se puede. Bueno, voy a escribir ahí. Es un determinante demostrativo. Eso es lo que les decía hace un rato, ¿no? Cuando hablábamos de ese, aquello, son pronombres porque están solos, no hay sustantivo al lado. En cambio, esa maleta, que lo voy a cambiar ahí de tamaño y lo voy a poner de verde, es un determinante demostrativo. No lo vayan a confundir con el pronombre. No lo vayan a confundir. Ahí está. Los pronombres aparecen solos. Tuya, nuestros, ese, aquellos, aparecen solos. Pasemos a la siguiente clase de pronombres. Voy a pasar, por favor, tomar captura si desea. Pasamos a lo siguiente. Los indefinidos son aquellas palabras que muchas veces utilizamos sin darnos cuenta, porque a veces no somos tan precisos al hablar, sino somos un poquito imprecisos, ¿no? Indefinidos. Funcionan como el núcleo de la frase nominal haciendo referencia al nombre de modo impreciso. Cuantitativamente, algunos de ellos son algo, nada, alguien, nadie, quien quiera, quienes quieran, muchos, muchas, ¿no? Todos, ambos, etc. Ejemplos. Alguien validó, mira, el pronombre está con su verbo, ¿no? Alguien validó tu asistencia.
Muchos han tratado de erradicar la discriminación de género. Como puedes ver, estos indefinidos se caracterizan porque no precisan la entidad. ¿Alguien? ¿Quién alguien? ¿Quién? ¿Quién es ese alguien? Está indefinido, no sabemos quién es. Muchos han tratado, muchos cuántos, 5, 10, 20, 100 millones, ¿cómo es en muchos? Es impreciso. ¿Qué requisitos tienen estos pronombres que no aparecen como sustantivo? No decimos algún alumno validó, algún alumno, ahí está con sustantivo, ahí es determinante indefinido. Muchos alumnos han tratado de erradicar, ¿no? Ahí sería determinante indefinido. Ya no vayamos a confundir pronombres con determinantes, nuevamente. Relativos. Estos pronombres aparecen encabezando proposiciones subordinadas adjetivas que modifican al nombre. ¿Esto qué significa? Que siempre están después de un nombre. ¿Qué, quién, cuál, cuyo? Y además, no solamente están después de un nombre, sino que están en medio, están separando al nombre de un verbo. ¿Ya? Ejemplo, el jugo que tomé era de fresa con leche. Entonces vemos que el relativo que está en medio del sustantivo jugo y del verbo tomé. Un relativo tiene esa característica, ¿sí? Por un lado está el nombre y luego le sigue el verbo. El jugo que tomé, el jugo que preparé, el jugo del que te hablé, ¿no? La casa que compré, el lapicero que utilicé, sí. O que puede ser en presente, el lapicero que utilizo, ¿sí? Ángel, ¿quién es experto en ajedrez? Ahí está la fórmula. Ángel, sustantivo, quién, relativo, es verbo. Ángel, ¿quién es? El profesor que enseñó, que me enseñó en primaria. ¿No? Entonces vemos que los relativos siempre están en medio de un nombre y un verbo. Y tenemos, casi ya terminando, los pronombres. Pasamos a la siguiente, te dejo para que tomes captura. Pasamos a la siguiente clase de pronombres, que son los interrogativos, los exclamativos. Ahí estamos. Los interrogativos son estas palabras que se utilizan para hacer preguntas y se llaman parciales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo? Ese es un pronombre interrogativo que lleva tilde. ¿Cuándo se estrena la sexta temporada de Cobra Kai? ¿Cuándo? Con tilde. Dime quién es el personaje principal. Interrogativa indirecta y aparece este quién. Podría ser cuál, cuántos, dónde, cómo, cuándo. Los exclamativos sirven para manifestar la expresividad. ¿De qué, quién, cuál, cuánto, dónde, cómo, cuándo? Por ejemplo, ¿cómo me gusta el arte marcial? Me sorprende cuánto has entrenado, ¿no? Ahí se está expresando la subjetividad de la persona. Ahí tenemos estos pronombres interrogativos y exclamativos. Bien, tómale una captura de este punto y pasamos a los ejercicios, ¿no? Tenemos aquí el ejercicio de aplicación número 4, que consiste en identificar la alternativa que presente más pronombres. Mañana encontraremos las entradas para el teatro. A ver, mañana es un adverbio, así como hoy, mañana, adverbio. Encontraremos es un verbo. Las entradas, sustantivo entradas, las es un determinante, es un artículo. Para preposición, el artículo teatro sustantivo. No hay ningún, no hay ningún pronombre. Profesora, ¿hay mos? Mos, encontraremos, ¿no? Mos no es ningún pronombre. Yo he visto que hay algunos alumnos que piensan que mos, de encontraremos, es un pronombre y no es ningún pronombre. El pronombre es nos, ¿ya? Nos, nomos. B. Anoche le dijimos que no regresarían al campamento. Anoche, adverbio de tiempo. Le, ahí está el pronombre personal átono. Le en función de objeto indirecto. Ahí va uno. Le dijimos que, ese que será relativo. A ver, para que sea relativo, antes tendría que haber un nombre y luego un verbo. Dijimos es un verbo y no es un adverbio. No es un relativo. Ese que no es pronombre relativo. No es adverbio, regresaría en verbo. A preposición el, ¿no? De al, ¿no? Es un artículo y campamento sustantivo. Solamente hay un pronombre, lo voy a ir mostrando. Ya esta es casi la última diapositiva, porque he empezado por el final hoy, ¿no? Así que vamos a ir colocando los pronombres que encuentre de color rojo.
El pronombre le es un pronombre átono. Está antes del verbo, se llama proclítico. Está antes del verbo, le dijimos. ¿Ya? En la siguiente, esa caja contenía muchas de sus pertenencias, Esteban. Esa es un determinante, no es pronombre. ¿Por qué determinante? Porque está con caja. Sí, se está diciendo el sustantivo. Ahí está el sustantivo caja. Entonces no puede ser pronombre. No está en vez del nombre. Entonces es un determinante. Caja sustantivo contenía verbo muchas, ahí está un pronombre indefinido, ¿no? De sus pertenencias modifica muchas. Esteban, nombre. Marcelo, ya estamos en la oración de no te vio en su fábrica aquel día por la tarde. Marcelo, nombre propio, sustantivo, entonces, no adverbio de negación. Ahí sí vemos un pronombre proclítico. Es un átono que está antes del verbo, por eso se llama proclítico, verbo vio. En su fábrica, su es un posesivo, pero no es un pronombre porque está al costado fábrica, ¿no? ¿Sí? Aquel día, aquel es un demostrativo, pero está con día, es un determinante. Por preposición, la artículo tarde sustantivo, la tarde, sustantivo. Y luego tenemos la siguiente, ¿no? Ellos nos llamaron para invitarnos, ahí se dice nos, ¿ya? A su boda el sábado. ¿Sí? Entonces, a ver chicos, ¿cuántos pronombres tiene la E? ¿Cuántos tiene la E? A ver, ¿qué me dicen? A ver, escriban en el chat, o activen su micrófono, a ver, vamos a ver si sí saben cuántos pronombres hay en la E. Esa es la respuesta, pero hay que saber cuántos hay. ¿Sí? ¿Alguien sabe cuáles son los pronombres? ¿Cuántos son? Dos, nos dice Karen. A ver, vamos a ver. ¿Ya? Valeria nos dice uno. Primer pronombre de sujeto, un pronombre tónico. Un pronombre de sujeto. ¿Cuál es el sujeto? A ver, fácil, fácil. Ellos. Ellos, ahí va un pronombre tónico del sujeto. Son pronombres personales, ¿sí? Segundo, es un átono, es un proclítico, está antes del verbo llamaron. ¿Sí? El segundo pronombre de primera persona del plural es nos. Está antes del verbo, por eso se llama proclítico. Pero además hay otro pronombre, también átono, también es nos, pero ya no está antes del verbo, está dentro del verbo. ¿Sí? Está en el verbo invitarnos. Ahí está el otro pronombre. Entonces, en la alternativa ahí, que es la respuesta, ya se pintó de rojo, hay tres pronombres. Su no es pronombre posesivo. ¿Por qué? Porque el sustantivo está a su lado, entonces no podemos decir que está en vez del nombre, no es un pronombre, es un determinante posesivo de tercera persona, su boda, de ellos, pues, la tercera persona. Sábado, sustantivo, día de la semana, ¿no? Y acá nos estaban pidiendo pronombres. La respuesta es tres, muchachos, tres, ¿ya? Veamos la siguiente, pregunta 2. Correlacione los pronombres subrayados, menos mal que están subrayados, ya nos han aliviado ese trabajo, y luego su respectiva clase. 1. La carta que escribí está sobre la mesa y está subrayado el qué. Mira que está en medio de carta sustantivo y del verbo escribí que está en pasado. El qué, cuando está en medio de un nombre o sustantivo y un verbo, es un pronombre del tipo relativo, así que voy a buscar por aquí dónde está relativo. Relativo está en la B, ahí está. 1B. Número 2. Don Juan, aquel automóvil negro es suyo. Suyo, pronombre posesivo. ¿Por qué es posesivo? Porque hace referencia a la pertenencia de la segunda persona que es usted. Suyo es usted aquí, ¿no? No es tercera persona aquí. ¿Y por qué pronombre? Porque no está el nombre a su lado. A su lado está el verbo es, pero no está el nombre. Yo sé que se refiere a auto, pero no es que esté a su lado. ¿Sí? Por eso es un pronombre posesivo. Entonces sería 2 en romano con letra C.
La siguiente, aquella está muy lejos de nosotros, amigo. Pronombre aquella es un demostrativo porque indica el lugar, la lejanía, la cercanía, pero no se está diciendo aquella qué, aquella casa, ¿no? Aquella, a ver qué podría ser, ¿no? Aquella escuela, ¿a qué se está refiriendo? No sabemos, necesitamos el contexto, pues un pronombre es referencial. No está el nombre, es un pronombre demostrativo, vamos a insertar la flechita para indicar que es un demostrativo. En la última, él y yo, el pronombre personal tónico. Recuerda que los personales son de dos tipos, ¿no? Tónicos y átonos. Este es un tónico de sujeto, pronombre personal. Listo, ya está. Hemos terminado esta primera parte, que en realidad era la última, pero yo preferí empezar por ella. Y ahora sí, vamos a ver el tema de la frase nominal. Bueno, antes de pasar a ver eso, tomarle una captura y voy a compartir con ustedes una de las dos preguntas, perdón. Dos preguntas de las cuatro que debemos desarrollar en este momento. Y estas preguntas son las siguientes, ¿no? Vamos a ver, voy a compartir, dejo de compartir esto y empiezo a compartir las cuatro preguntas seleccionadas. Ahí se está compartiendo, ¿no? Ya se ve. Entonces, hay dos preguntas que me gustaría que veamos. Son las preguntas, ay, no estoy, ya, que son las preguntas 8 y 11. ¿Sí? Revisamos, por favor. Vamos a revisar las preguntas de la separata. Tenemos 12 preguntas para hoy. Voy a empezar con dos preguntas que son la 8 y la 11. 8. Nos piden relacionar los pronombres con sus clases. Y en la 11 nos piden relacionar los sustantivos con sus clases. Clases de pronombres personales, demostrativos, indefinidos, posesivos. Clases de sustantivos, colectivos, primitivos. Miren, acá se hace la diferencia entre primitivos y derivados. Los abstractos y los propios topónimos. A ver, les voy a dar unos segundos para que ustedes me digan cuál sería. Ya por ahí veo que en el chat están escribiendo, son bastante rápidos. Vamos a explicar por qué, ¿sí? Les doy un minutito, un minutito. Veamos, veamos. Esa es la respuesta, 8E, 11D. 8E, vamos a marcarla y vamos a explicar por qué. Esta manzana está madura, aquella no. Vemos que aquella es un demostrativo. Puede ser determinante, puede ser pronombre. Siempre va a ser demostrativo, siempre. Ahora, aquella, como no está al lado, está el adverbio no, y está madura, que es un adjetivo y una coma incluso. Está sola, esta palabra aquella es un pronombre demostrativo. ¿Ya? Aquella es B, ¿no? Uno B, ¿ya? Ella redactó, ella pronombre personal tónico. Yo, tú, él o ella, ¿no? Estos pronombres de sujeto son personales tónicos. 2A, pronombre personal. 3. Esa casaca negra que está nueva es mía. Mía aparece solo, no dice mi casaca, casa mía, Dios mío, ¿no? No, está diciendo solo, es mía, está con un verbo, entonces está solo, es un pronombre posesivo. 3D. Y en la 4, muchos se presentaron al examen anoche, muchos es un indefinido porque no nos está diciendo cuántos son. Y está solo, no dice muchos alumnos, muchos estudiantes, muchos profesores, muchos. Nos dice está solo, es un indefinido. Por lo tanto, la 4 con la C. En la 11, como ustedes han escrito, la respuesta es la D. La respuesta. Ay, se me saltó esto. Ya. Él mostró honestidad, ¿no? Honestidad es un concepto, es una idea, es abstracto, es un sustantivo abstracto. Uno B. Naranjales, está en plural, su singular es naranjal. Y naranjal es el derivado de naranja. Es el colectivo, varios árboles de naranjos, ¿no? ¿Ya? Es un colectivo derivado, 2D. 3, la orquesta, primitivo, ¿no? Colectivo porque es varios músicos, el conjunto de músicos y está primitivo, no se ha derivado.
es un colectivo primitivo, 3A. Y en la 4, Callejón de Huaylas, es un nombre propio de tipo topónimo porque nombra lugares. Entonces, ahí está la respuesta, la 8 y la 11. Ahora sí, dejo de compartir esta parte, vuelvo al PPT. ¿Dónde está el PPT? Ahí creo que lo he cerrado. Ahí está. Ahí, vamos a ver si se ve. Sí se ve, ¿no? Me avisan ya, porque creo que no sé. Medio raro hace un ratito. Sí, mi sí se ve. Ah, genial, muchas gracias. Vamos ahora sí a nuestra primera parte, ¿ya? ¿Sí? Vamos a ver la frase nominal. Pasemos entonces a ver qué es la frase nominal. Mira, la frase nominal, abreviada como siglas FN, es la unidad de la sintaxis. Y quiere decir que ya no estamos solamente en morfología. Lo que hemos visto hace un rato era morfología, porque era, ¿qué es la palabra? El sustantivo, semántica, no era ver la palabra aislada. Pero ahora ya vamos a ver como sintaxis, es decir, vamos a llegar al terreno de la oración. Entonces, ¿las oraciones son un grupo de palabras? No, no, no. La oración no es un grupo de palabras. La oración es una estructura que está formada por frases. ¿Ya? O sea, no es un grupo de palabras, no, no. La oración está formada por frases, es decir, por grupos de palabras, por distintos grupos de palabras, diríamos. ¿Qué es una frase nominal? Es un grupo de palabras cuyo núcleo es un nombre, en primer lugar, o en segundo lugar, un pronombre. Sabemos que el pronombre está en vez del nombre. Desempeña distintas funciones dentro de la oración, por eso decimos que ya estamos en el terreno de la sintaxis. Puede desempeñar distintas funciones. ¿Cuáles son las funciones que tienen los constituyentes oracionales, ¿no? Las partes de una oración? En una oración podemos encontrar distintas funciones sintácticas: sujeto, objeto directo, objeto indirecto, complemento, atributo, circunstancial del lugar, tiempo, modo, etc. Podemos encontrar fuera de la oración una función que se llama vocativo. Muchas de estas funciones, ¿no?, son desempeñadas por la frase nominal, muchas de ellas. Una función que no cumple la FN es, por ejemplo, la función de núcleo del predicado, ¿no?, que es del verbo. La función de complemento predicativo, que es del adjetivo. Pero en realidad todas las demás funciones son desempeñadas por la FN. Así que, si queremos llegar a describir correctamente la oración, tenemos obligatoriamente que conocer su constituyente, que es frase nominal, porque esta cumple muchas de las funciones que vemos en la oración, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí el ejemplo. Hay dos ejemplos de oraciones. El azul dice, toda la familia viajó hoy. Todo lo que está en azul es una oración y tiene dos constituyentes, dos partes. La FN, toda la familia, y viajó hoy, que sería la frase verbal. Por eso decíamos, las oraciones no son solamente agrupamientos de palabras y ya, no, no. Las oraciones son estructuras complejas, estructuras sintácticas que están conformadas por frases nominales, frases verbales. Toda la familia, esa parte de la oración que está en blanco, en letras blancas, es la FN. Y lo que está en negro, la frase verbal, que lo vamos a ver de acá a 2 semanas. ¿Sí? Ya vamos a llegar a ese tema. Pero por ahora estamos empezando a ver la oración desde la frase nominal, desde ese enfoque. Segundo ejemplo, tú y yo somos buenas amigas, perdón, buenas amigas. Esa es una oración también. Toda oración termina en punto, ahí está el punto, termina en punto. Encontramos la frase nominal tú y yo y la frase verbal somos buenas amigas. Y dentro de la frase verbal somos buenas amigas, encontramos una FN. La FN, buenas amigas, está dentro de la frase verbal somos buenas amigas. ¿Qué quiere decir? Que la FN puede aparecer dentro de la frase verbal también. ¿Sí? Por eso decimos que la oración es toda una estructura compleja. Bueno, ahí vemos cuántas frases nominales hay. Toda la familia FN de sujeto, tú y yo FN de sujeto, buenas amigas FN de complemento atributo. Lo que vamos a hablar ahora a partir de este momento son funciones sintácticas. Atentos, por favor. Antes de hablar de las funciones sintácticas, hay que ver un poco la estructura del FN. En este gráfico podemos ver, ¿no?, que a mí sí me parece muy interesante el gráfico, ¿no? Vemos
que hay un núcleo en la FN, que sería la bolita anaranjada, el círculo anaranjado, que es el núcleo de la FN, que puede ser el nombre o pronombre, que bueno que ya lo vimos, al menos eso, ya tenemos el alivio de haberlo visto, ya ustedes lo reconocen, al menos practicando van a lograr darse cuenta de este tipo de palabras. Y en FN no solamente hay núcleo, puede haber FNs que solo tengan una palabra, puede ser, ¿ya? Sergio vendió la ropa, FN Sergio, una sola palabra, el núcleo, no hay más, ¿sí? Vendió la ropa, hay dos palabras, la y ropa. O sea, el núcleo es ropa y la es un modificador. Entonces, lo que vamos a ver es eso, ¿no? Cómo a veces el sustantivo o el pronombre admiten modificadores. Y hay dos tipos de modificadores. Aquí están en tres colores, en color violeta, en color verde y en color amarillo. Pero si ustedes leen, hay dos tipos de modificadores. Los directos y otro modificador que es indirecto. Dos tipos. Y como podemos ver, se han dividido los directos en dos grupos porque pueden estar antes del núcleo o después del núcleo. Cuando van antes del núcleo tenemos determinantes. Los artículos son un tipo de determinantes. ¿Sí? Los artículos. Por ejemplo, la, cuando decimos la casa. O el, cuando decimos el baño. ¿Ya? El baño. La cocina, el baño. Demostrativos que indican el lugar. Y van a ser determinantes si están con el nombre, ¿no? Por ejemplo, esa casa. Esa casa. Ese árbol. Ahí está. Va a ser demostrativo y determinante porque está con un nombre al lado. Posesivos, mi casa, tu casa, su casa. Cuantificadores pueden ser de dos tipos. Numerales, como 2 casas, 10 casas, o indefinidos, como pocas o muchas casas. Por otro lado, los adjetivos también pueden aparecer antes del nombre, ¿no? Por ejemplo, a ver, ordenada habitación, ¿no? Puede aparecer antes del nombre. ¿No? Ordenada habitación. O podría aparecer después, como podemos ver aquí en color verde ya. El adjetivo puede estar allí, ¿no? Habitación ordenada. Algunos determinantes pueden ir después, ¿ya? Por ejemplo, la casa, ¿no? Va siempre antes el artículo, nunca va después, pero el demostrativo sí. La casa esa, la casa mía. Dios mío, ahí está. Dios mío es una FN, donde el posesivo está después del nombre. Mi Dios, ¿no? La gente no dice mi Dios, aunque pueden decirlo, pero generalmente decimos Dios mío. ¿Ya? Y algunos numerales también, piso 15, por ejemplo, ¿no? El numeral está después del nombre, o sea, podría aparecer, ¿ya? Los modificadores determinantes pueden estar después en algunos casos. El adjetivo generalmente va después, algunas veces puede ir antes. Otro tipo de modificador es el indirecto y está conformado por frases preposicionales. Chicos, una frase preposicional es una palabra que está precedida por una preposición o un grupo de palabras precedidos por una preposición. Voy a escribir aquí para que nos vayamos dando cuenta. Ya lo voy a escribir. No va a ser un poco raro ahí estar hablando de eso. A ver, vamos a ver si se puede. Ay, no sé qué dice. Ah, inserté comentario. Dios, ya. A ver. Con esta, porque no sé, hace un rato que se escribí y no me salió. A ver, vamos a ver. A ver, este hombrecito lo movemos. ¿Ya? Y vamos a ver ejemplos de frases preposicionales. ¿Ya? F-pre. Ejemplo, ¿no? Si yo tomo, por ejemplo, la palabra de, que es una preposición, puedo acompañar, ¿no? Luna de miel. Está. Luna de hiel, no. Luna de miel. De miel es una frase preposicional. ¿Ya? A ver, trabajo. Te voy a dejar trabajo para la casa. Ahí está, una F-pre. ¿Ah? Vamos a cocinar sin condimento, ¿ah? Sin condimento. Ahí vemos ejemplos de frases preposicionales. ¿Qué tienen las frases preposicionales? Vamos a ponerlo un tamaño pequeño. Son grupos de palabras que están empezando con una preposición. Por ejemplo, de miel, ahí está empezando con de. Para la casa, está empezando con para. Sin condimento, está empezando con sí. ¿Ya? Esa es la frase preposicional. Una frase apositiva es como pues, una posición.
¿ya? Es una posición. Por ejemplo, yo tengo un nombre propio, Juan, ¿ya? Juan se casa el sábado. Así hablamos, ¿no? A veces, acá, profesora, debería se casará. Sí, pero a veces decimos Juan se casa. Esto es un tema ya dialectal, ¿no? Ahora, ¿quién Juan? Profesora, ¿quién Juan? Si hay muchos Juanes, ¿no? Todos se llaman Juan. Ya, entonces vamos a aclararlo. Juan, el carpintero. Ay, ¿qué estoy escribiendo? Juan el carpintero. Coma. Esto que está entre comas es una aclaración de un nombre propio. Eso es una aposición, ¿ya? Aposición. Y una proposición subordinada adjetiva. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace un momento hablamos de ese tipo de construcciones, cuando hablábamos del relativo, ¿ya? Cuando hablamos del relativo apareció esa palabra. Entonces vamos a decir que es una proposición subordinada relativa o también llamada adjetiva, que es lo mismo, ¿ya? Cuando hay una proposición subordinada. Cuando tienes un relativo, que puede ser qué, quién, cuyo, cuál, y luego le sigue un verbo, ¿ya? Por ejemplo, la casa que alquilé, la casa que alquilaba. ¿Qué más? El carrito que dibujé, el carrito que dibujé. La pregunta que explicó, ¿no? La pregunta que explicó. Esos son, ¿no? Estos son ejemplos de esta subordinada. Voy a bajarle el tamaño. ¿Ya? Estas son, empiezan con relativos, miren. Ahí están estos tres ejemplos. ¿Ya? Tómale una captura que ahorita vamos a empezar a ver frases y vamos a ver esa estructura. Vamos a ver esta estructura. ¿Ya? Toma una captura y pasamos. Antes de ver esto, voy a explicar un ratito, voy a añadirle una diapositiva, por eso te digo, tómale una captura para hacer un copiado. Voy a copiar esto. Sí, ya lo copié. Y voy a empezar a dar ejemplos. Ya lo cambio, esto lo cambio, esto lo cambio. Saco a la personita, voy a sacarla, voy a sacar un ratito, porque quiero dar ejemplos. Vamos a ver frases nominales, aisladas, todavía no en términos de oración, aisladas. ¿Sí? Por ejemplo, todos los días de la semana, todos los días de la semana me baño. Ya, sí. Dije una oración. Vamos a analizar la FN. Acá hay dos FNs, chicos, ¿no? La primera FN es la de circunstancial de tiempo. ¿Cuándo me baño? Todos los días de la semana. Acá hay una FN. ¿Sí? La voy a separar. Voy a poner así espacios, un guión, así. Hay una FN. La otra FN está formada por una sola palabra. Un pronombre personal. ¿De qué tipo? Átono. Y ese pronombre está antes del verbo. Me sería el pronombre, ¿ya? Entonces voy a separar esa FN. Ahí está, un solo. Ahí está. Y baño es un verbo. Yo me baño, tú te bañas, él se baña. Ya. Miren, he querido hacer compleja Suena un poco raro, mi ejemplo yo lo sé, pero quería poner más palabras como para identificar partes. Vamos a identificar. Tengo dos frases nominales, tengo dos frases. Baño simplemente es para dar contexto. Entonces tengo el núcleo. El núcleo en me baño, el núcleo es me. ¿Sí? Este me sería núcleo. Vamos a ponerlo acá al costado. Núcleo. Simplemente N le voy a poner, ¿ya? Que ya se sabe que es el núcleo. Y en todos los días de la semana, ¿el núcleo cuál es, chicos? ¿Todos? ¿Días o semana? ¿Cuál sería el núcleo? A ver, el núcleo sería la más importante. La palabra más importante es días. Días es el núcleo. Lo vamos a colocar de color anaranjado. Por colores, ya que acá está por colores. A ver, un color anaranjado bonito. Estos anaranjados están... No importa, voy a poner este anaranjado y este me, que es núcleo naranja. Son dos frases nominales que estoy analizando. Ya está. Luego, vamos a buscar determinantes. ¿Habrá artículo? Los días, sí, artículo, ya. Esto es un determinante. Por lo tanto, al ser determinante, su función es modificador directo. Es un determinante. Su función, MD. Voy a escribir acá al costado, MD.
Todos, también es un determinante, claro, es un determinante indefinido. Ya no es un artículo, un indefinido. Todos, ¿qué todos? ¿No? Todos estamos cansados. ¿Cómo que todos? ¿De verdad puedes generalizar? No, eso es indefinido. Todos y los son determinantes, solo que todos es indefinido, los es un artículo. Ambos cumplen la misma función, MD. De la semana, son 3 palabras y la primera de ellas es una preposición. O sea, es una frase preposicional, ¿no? Como es una frase preposicional, yo debería colocarla en amarillo, pero el amarillo no se va a notar, ¿ya? Entonces, ya sí lo voy a poner en amarillo, ¿sí? Un amarillo así, un amarillo mostaza. De la semana, como empieza con D, pues es una frase preposicional, su función es MI. Y la otra FN, me baño, ¿no? Solo tiene núcleo. Hay FNs que pueden tener núcleo, o sea, siempre es obligatorio, pero no siempre tienen MD, no siempre tienen MI. ¿Ya? No siempre tienen MD, no siempre MI. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Sería Roberto. Ay, no estoy escribiendo. Está. Roberto, sí, nos trajo alfajores de... ¿De dónde? ¿De dónde puede traer alfajores? Arequipa. Ya, Arequipa el sábado pasado. Y le vamos a poner alfajores de Arequipa que te gustan. A mí me gustan los alfajores, chicos. No sé si a ustedes, pero a mí me encantan. Bueno, vamos a ver. ¿Cuántas frases nominales hay? Hay una FN que es un nombre propio, ¿no? Que es sujeto. Luego hay una FN que es OI. Es OI. Hay una FN que es OD. Y hay una FN que es circunstancial de tiempo. ¿Sí? O sea, hay 1, 2, 3, 4 FNs. Vamos a ver. La primera FN es la de sujeto. Voy a ponerle un... No sé si va a alcanzar, pero sí, vamos a intentar que alcance, ¿ya? Es la de sujeto. La segunda es la de objeto indirecto. No, ¿ya? Luego está el objeto directo. Alfajores de Arequipa que te gustan. Todo eso se lo de. Y la siguiente, lo pasa al siguiente, es la de circunstancial. ¿Sí? Mejor alfajores de Arequipa también lo paso a la otra línea para que alcance mi análisis. Ya está. Roberto es la FN de sujeto. Roberto, pues un solo elemento, es el núcleo. ¿Por qué el núcleo? Porque es el sustantivo propio. ¿Qué tipo de sustantivo? Antropónimo. Es el núcleo de la FN, de la primera FN, porque ahora hay varias FNs. ¿Sí? Es el núcleo. Recuerden que en un FN el elemento obligatorio es el núcleo, no los modificadores. Son modificadores, no son modifican nada más. Siguiente FN, nos trajo. Es una FN cuyo núcleo, también tiene núcleo, es un pronombre. ¿Qué tipo de pronombre? Personal átono, proclítico. ¿Por qué proclítico? Está antes del verbo. Personal átono. Nos, primera persona plural. Trajo es el verbo, ¿no? Simplemente está ahí para dar contexto, nada más lo he puesto. Alfajores de Arequipa que te gustan. Todo esto es un FN, la FN de OD. ¿Por qué es el OD? Porque es el objeto traído. El objeto traído, ¿ya? Por eso es OD. Y nos, objeto indirecto. ¿Por qué? Porque yo me voy a beneficiar. Para nosotros nos trajo alfajores. Somos los que recibimos, es el OI. Entonces, tenemos alfajores de Arequipa que te gustan, que sería otra FN. Núcleo, alfajores. Es el núcleo. ¿Ya? De Arequipa que te gustan, acá hay 2 MIs. De Arequipa es el MI, porque es una frase preposicional. Que te gustan, MI, porque es una proposición subordinada adjetiva. Hay 2 MIs. Acá, saben ustedes que son dos, le voy a poner una línea, pero los dos cumplen la misma función, MI. El sábado pasado, circunstancial de tiempo. ¿Cuándo trajo los alfajores? El sábado pasado. Núcleo, sábado. ¿Ya? El núcleo es sábado. Vamos a cambiarlo de color.
Y no está de este color. Yo lo había puesto así ya. Sábado, núcleo. ¿Ya? Es el núcleo. Él es el artículo. Por lo tanto, al ser un artículo es un determinante. Los determinantes son modificadores directos. Él es el modificador directo. Ya está. Y pasado es un adjetivo. Es un participio de pasar, pero es su forma como adjetivo. Por lo tanto, es un MD también, ¿no? Por ahora, por ser un participio, el participio funciona como un adjetivo. Listo. Ahí está la estructura de la FN, ¿sí? Ahí está con ejemplos, observando cada uno de ellos. Toman una captura de esto y pasemos a la clasificación de frases nominales. Pasamos, ahí estamos. Por el número de núcleos, existen dos tipos de frases nominales. Simples, ¿sí? Simples, y por otro lado, compuestas. ¿Cuándo son simples? Cuando hay un solo núcleo. Puede haber modificadores o no puede haber, porque ya sabemos que no son obligatorios. En mis ejemplos anteriores había frases nominales que no tenían modificadores. La frase compuesta presenta núcleos, pueden ser 2 o 3 o 4 núcleos, y están enlazados por una conjunción y o por una conjunción o. ¿Ya? Ejemplos. Los músicos de la banda escolar, sujeto, núcleo músicos, no hay más núcleos, solamente son los músicos, fueron contratados por la municipalidad, otra FN, la municipalidad, solo está ella, no hay más núcleos. Por eso es simple, ¿no? Cada una de estas frases es simple. Las buenas amistades perduran aún en la distancia. Amistades es el núcleo en las buenas amistades, sujeto, no hay más núcleos, aún en la distancia, distancia es el núcleo, no hay otro. ¿Sí? Dentro de la FN solo encontramos un núcleo y a eso llamamos FN simple. Las compuestas. Vemos aquí el ejemplo de la vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto son los 5 sentidos del ser humano. Sujeto, la vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto. En este FN encontramos 5 núcleos, por eso es compuesta. Conocemos las. ¿Qué conocemos? ¿Cuál es el objeto conocido? Objeto directo. Acá está el objeto directo, ¿no? Conocemos, objeto directo, las costumbres y las tradiciones de nuestro país. Dentro de la FN encontramos dos núcleos, las costumbres y las tradiciones, ¿no? Costumbres, tradiciones, son los núcleos. Entonces ahí tenemos frases nominales simples y compuestas. Tómale una captura de esto, pasamos a la siguiente clase de frase nominal, que es la compleja e incompleja. Incompleja cuando no hay un tipo de modificador, el llamado indirecto. Cuando no tiene MI, se llama incompleja. Cuando tiene MI, cuando sí presenta modificador indirecto, se llama compleja. Ejemplos. Incomplejas. Nosotros creemos en ti. Nosotros, frase nominal sujeto, ti es una, ¿cómo se dice esta función? Complemento de preposición, ¿no? Es un verbo de régimen. Solamente están los núcleos, no hay modificadores, ¿no? Solo está el núcleo. Luego, te deseo una noche maravillosa. Ahí está la FN, solita, solo el núcleo. Una noche maravillosa, núcleo noche. Una y maravillosa son MDs. Una es un artículo, maravillosa es un adjetivo. Hay MD, pero no hay MI. En cambio, en los siguientes ejemplos, la tarjeta de crédito venció hace una semana. El núcleo es tarjeta, de crédito es el MI. Es una frase preposicional, como dijimos, de miel, ¿no? Por ejemplo. Marcelo, el cantante de rock, donará las ganancias a una organización benéfica. El sujeto Marcelo, el cantante de rock, ¿no? Contiene el núcleo Marcelo y la aposición, el cantante de rock, que permite saber quién de los Marcelos es. No se especifica o no se explica, ¿no? Y en la siguiente, en la película que vimos es romántica, el núcleo es película y que vimos es la subordinada adjetiva, que funciona como MI. Por lo tanto, toda esta frase se considera compleja. ¿Sí? Tómale una captura de esta parte porque vamos a resolver algunas preguntas sobre frases nominales y sobre MI. Me parece que había una pregunta que me había marcado. No sé dónde está. La había marcado hace un rato, pero dije, esto siempre viene. Ya luego lo vamos a ver probablemente. Veamos
el ejercicio de aplicación número 1, indicando la clase correspondiente a la frase nominal. ¿Sí? Voy a salir del modo en que estaba para pasar a la pregunta y ahí estamos. ¿Ya? Vamos a ver. La rueda de prensa fue muy interesante. Núcleo, rueda, vamos a colocarlo de color anaranjado, estaban los núcleos, ¿no? ¿Ya? De prensa. Esta es frase preposicional, chicos, miren, está apareciendo de, que es una preposición, entonces esta es frase preposicional. Colocamos de color amarillo, así, un color como este, y tenemos un núcleo, como hay un núcleo, se va a llamar simple. Como sí aparece el MI, se va a llamar compleja, ¿sí? ¿Por qué está poniendo simple, profesora? Porque hay un núcleo. ¿Por qué coloca compleja? Porque sí hay MI, ¿ya? La siguiente, el vestido que estaba guardado era largo. ¿Qué era largo? Vestido. Vestido es el núcleo, es la palabra más importante. Núcleo. Que estaba guardado. Mira, cuando aparece este que después del nombre y está un verbo luego, este es un relativo. Por lo tanto, estamos ante una subordinada adjetiva o también llamada relativa. Ahí está. Entonces, como tiene un núcleo simple, como tiene MI, compleja. La siguiente, los pasajes los compró en el aeropuerto. El aeropuerto es la FN, núcleo, aeropuerto, pues, ¿no? Ese es el núcleo de la FN. Él es un modificador directo, es un artículo. Los artículos estaban de color así, violeta. Entonces, no hay MI. Por lo tanto, va a ser simple porque solo tiene un núcleo y va a ser incompleja porque no hay MI. La siguiente, dos gatos negros maullaron. Núcleo, gatos. Ese es el núcleo, la palabra más importante, el sustantivo. Dos, es un cuantificador, es un numeral. Vamos a colocarlo de color morado. Negros, un adjetivo, también es MI. Vemos que aquí aparecen, perdón, MD. Dos MDs, un artículo y un adjetivo y un sustantivo que es el núcleo. Como solo hay un núcleo, sigue siendo simple. Como no aparece tampoco el MI, sino solamente MDs, sigue siendo incomplejo. La E, conserva la postura, querida amiga. Este es un vocativo, se le está hablando a la querida amiga. El núcleo, amiga, ¿no? El núcleo es amiga. Querida es el adjetivo que está antepuesto, está puesto antes. Pero funciona como MD. Como solo hay un núcleo, sigue siendo simple. Como no hay MI, es incomplejo. Compraron dulces para los niños, el núcleo es niños, palabra más importante, y los es el artículo, ¿no? Es igual que el anterior, o sea, al tener un solo núcleo, simple, al tener solamente MD y no tener MI, incomplejo. El siguiente, en su aniversario hicieron un gran sorteo, núcleo sorteo. Ese es el núcleo. Un y gran son artículo y adjetivo. Gran es grande, adjetivo. Un es el artículo. Es igual que el anterior. Simple, incomplejo. Listo. Pasamos a, bueno, tomar una captura y pasamos a ver una pregunta sobre tipos de frases nominales, ¿no? La pregunta 2, esa vamos a ver. Y luego pasamos a funciones sintácticas, ¿ya? Voy a compartir la pregunta número 2. Voy a compartir la pregunta 2, chicos, para ir resolviendo ello. Dejo de compartir esto, comparto la pregunta número 2 de nuestro boletín. ¿Ok? Aquí tenemos que reconocer cuál de estas alternativas presenta una FN compleja. Dice A. Aquellas grandes enciclopedias fueron guardadas en el estante. Sujeto. Aquellas grandes enciclopedias. Acá hay una FN. Aquellas grandes enciclopedias. Otra FN, el estante. Hay dos FNs, ¿ya? Aquellas grandes enciclopedias y el estante. En aquellas grandes enciclopedias encontramos el núcleo enciclopedias. Ahí está el núcleo. Y en el estante, el núcleo es estante. Ahí están los núcleos. Estoy resaltando los núcleos nada más. No hay MI, ¿no? Aquellas grandes son MD, son determinante y adjetivo. El estante, él es el artículo, es MD. No hay MI. Para que sea FN compleja, como nos está pidiendo, tiene que haber MI.
Veamos la siguiente. Francisca competirá en el torneo metropolitano este miércoles. Francisca es el núcleo del FN, ¿no? Torneo, núcleo de la otra FN, el torneo metropolitano. Y miércoles es el núcleo de la otra FN. No hay MI, ¿sí? El torneo LSMD, metropolitano adjetivo, MD, este es MD. En la C, los empresarios de Gamarra pidieron una extensión de crédito. Los empresarios de Gamarra, ¿no? Sería el sujeto. El núcleo, empresarios. Pidieron una extensión de crédito, objeto directo. El objeto pedido, una extensión de crédito. Núcleo, extensión. Ahora, veamos, de Gamarra, ¿no? De Gamarra es, ¿cómo hago para resaltar otro color? Ay, no sé. Este de Gamarra es un MI. Y de crédito también es un, ya salió ahí. Es un MI. La respuesta es la C, ¿no? En la 2, de Gamarra, frase preposicional, de crédito, frase preposicional, forman la FN compleja. Tienen MI. En las demás no hay, ¿no? En la pandemia fue obligatorio el trabajo remoto, querido prima, no hay MI. Laura, las bases públicas fueron publicadas ayer en este diario, no hay MI, no hay frase preposicional, no hay aposición, no hay subordinado adjetivo. ¿Sí? En la 2, la respuesta es la C, es la alternativa que presenta esta frase nominal compleja. Pasemos ahora a continuar con nuestro PPT. Ya casi vamos a terminar, muchachos, pero estemos muy atentos, ¿ya? Muy atentos a esta parte. Antes de la... Me voy a saltear la concordancia, lo voy a ver al final. Quiero ver las funciones de la frase nominal. Entonces me parece que hay que darle más importancia debido al tiempo que nos queda. Entonces habíamos dicho que dentro y fuera de la oración existen funciones sintácticas que son cumplidas por la FN. Empecemos por el vocativo, la más sencilla de todas ellas. Es aquella FN, ¿no? Es aquella expresión nominal o aquella FN que se separa de la oración y que se emplea para dirigirse a la persona con la que nosotros hablamos. Siempre hablamos nosotros, siempre, ¿no? Entonces yo digo, mamá, te voy a visitar más tarde, ¿no? O puedo decirle, mamá, préstame, préstame 5 soles. Entonces, como siempre estamos en proceso de comunicarnos con alguien, las palabras que usamos para comunicarnos con ese alguien, para llamar a ese alguien, es el vocativo. ¿Sí? Ejemplos, miren los ejemplos. Esteban, coma, siempre el vocativo está separado de una o dos comas, ¿no? Esteban, coma, recoge la encomienda. Se le está hablando a Esteban, se está hablando con Esteban. Y la palabra que se usa para referirse a Esteban en ese momento es su nombre, Esteban. Pero le pueden decir de otra manera, ¿sí o no? Le pueden decir, hijo, recoge la encomienda. Hijo mío, recoge la encomienda, ¿no? Puede ser, señor estudiante, recoja la encomienda, ¿ya? O sea, puede variar dependiendo de quiénes están hablando con quiénes, ¿sí? Pero aquí se está usando un nombre. El segundo ejemplo es un poquito distinto, ¿no? Hoy será un gran día, hijo mío. ¿Ves? El vocativo ya no es Esteban, sino hijo mío. El núcleo es hijo, mío es el determinante posesivo que está después, está pospuesto y eso no hay problema. Es un determinante porque está con hijo, no es un pronombre. Y como puedes ver, además de ello, el vocativo se separa con una coma. Ahora la coma ya no está después de mío, sino antes de hijo. ¿Por qué? Porque está al final de la oración, no ninguna oración termina en coma, termina en punto. La siguiente, escuchen, mortales, la furia de Zeus. Acá se le está llamando al receptor como mortales, ¿no? Se le está llamando así. Y está con dos comas. ¿Por qué está en medio de dos comas? Porque ahora está en medio de la oración, ¿no? Entonces por eso van a dos comas. Esa es una de las funciones. Segunda función, la de sujeto. La de sujeto. ¿Qué es? Es el tema de la predicación. Bueno, a ver, ¿cómo les explicamos? Es el tema cuando decimos un atributo, puede ser el sujeto del cual hablemos o el sujeto que realiza una acción. Todo eso es el sujeto. Son distintos tipos de sujetos que hay. Por ejemplo, un conocido fotógrafo fue premiado. Aquí estamos hablando de un sujeto pasivo. ¿Quién fue premiado? Un conocido fotógrafo. ¿Sí? Es un sujeto pasivo.
Es el tema de la predicación. ¿Por qué? Porque es de quien se está hablando. ¿De quién se está hablando? De un conocido fotógrafo. ¿Qué se habla de él? Que fue premiado. Por eso se dice que es el tema de la predicación. Las estrellas brillan con luz propia en el cielo. ¿De qué se está hablando? De las estrellas. Son el tema de lo que se predica. ¿Qué se predica de ellas? Que brillan con luz propia en el cielo. El sujeto es el tema del que se habla. Las estrellas están en el cielo. ¿De qué se habla de las estrellas? ¿Dónde están? En el cielo. Las estrellas son lindas. ¿De qué se habla de las estrellas? ¿Qué se dice que son lindas? El sujeto es de quien se habla en la oración. A veces no realiza acción, a veces es pasivo, como en nuestro primer ejemplo. El complemento atributo, ¿no? Estas funciones, atributos, ODS, OI, circunstanciales, ya no aparecen dentro del FN como tal, sino aparecen dentro de la frase verbal. Y cuando un FN, a su vez, está dentro de la frase verbal, su función se llama complemento. Complemento atributo, complemento objeto directo, complemento directo, también llamado, complemento indirecto, complemento circunstancial, etc. El atributo es el complemento del verbo copulativo en la frase verbal atributiva. O sea, siempre está con el verbo ser, ¿ya? Con el verbo ser. Por ejemplo, José María Arguedas, ser un gran escritor y etnólogo peruano. Pero ahí no dice ser, sino dice en pasado, fue. Puede ser en presente, es un gran escritor. Puede ser en futuro, será un gran escritor. Puede ser en el pasado perfecto compuesto, ha sido un gran escritor. Puede ser el pasado perfecto pluscuamperfecto, había sido. Como tú quieras, ¿sí? Pero es el verbo ser allí, ¿sí? Entonces, el atributo siempre está después de ser, nunca está antes de ser, nunca se cambia. O sea, está el verbo ser y luego está el atributo. Esa es una regla. El atributo nunca puede estar desligado de su verbo ser. Nunca se separa. Un gran escritor etnólogo peruano, vemos que se trata de una FN compuesta. ¿Por qué? Porque tiene dos núcleos, escritor y etnólogo. Es compuesta. ¿Ya? Tiene dos adjetivos, peruano y grande, que está poco ocupado o recortado como gran. Y tiene el artículo un. Además hay un nexo que coordina los dos núcleos. Y, ¿no es cierto? Escritor y etnólogo. Alcalde de Lima, ¿no? Jorge Muñoz ha sido alcalde de Lima, ¿no? Alcalde de Lima es el atributo. ¿Por qué? Porque está con el verbo ser. Pero el verbo ser aquí está como una forma perfecta, compuesta, ha sido. Es el verbo ser. Recuerda que el atributo siempre está después del verbo ser, siempre está después de ese verbo. ¿Sí? Es una regla. A ver, luego tenemos que en esa FN alcalde de Lima hay el núcleo alcalde y de Lima es el MI, por lo tanto es compleja, ¿no? El objeto directo es el complemento del verbo transitivo en la frase verbal predicativa. Entonces, los verbos transitivos pueden tener objetos que son cosas, como puede haber objetos personas, ¿sí? A ver, veamos. Acá los ejemplos son cosas, ¿no? Ella buscó sus lentes de sol. ¿Cuál es el objeto buscado? Sus lentes de sol, ya. Ese es el objeto directo. ¿Sí? Si es buscó, pones buscado, objeto buscado. Si es amó, amado, objeto amado. Si es pintó, objeto pintado. Si es descubrió, objeto descubierto. No es descubrido, ¿no? Descubierto. ¿Ya? Entonces, buscó sus lentes, ¿ya? ¿Cuál es el objeto buscado? Su lente de sol. Eso es el OD. Ella descubrió su verdadera vocación. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto descubierto? Su verdadera vocación, objeto directo. Chicos, el objeto directo puede ser cosas, pueden ser cosas. El objeto directo es la entidad que recibe la acción, que padece la acción. Si la acción es buscar, ¿no? Estás buscando y cosas, todo. El objeto directo es el paciente que recibe la acción. ¿Qué estás buscando? Mi recibo, no encuentro mi recibo de pago. ¿Y ahora cómo hago? ¿Cómo devuelvo? ¿No? Entonces, ese objeto buscado es el objeto directo del paciente, el que recibe esa acción, el que padece la acción. A veces el objeto directo, chicos, puede ser personas. ¿Cómo es eso? Dirán, ¿cómo que la persona es objeto, profesora? Usted está cosificando a las personas. ¿Qué le pasa? Pueden decir, en gramática, las personas son objetos. ¿Sí? Son objetos directos. Estamos hablando en términos sintácticos, ¿no? Por ejemplo, saludar. El verbo saludar es que alguien saluda, yo saludo, y pues yo no saludo a mi recibo de pago.
¿no? Yo no saludo a mi celular. Hola, celular, buenos días, ¿cómo estás? Yo saludo personas. Saludo a mi mamá. Saludo a mi hermano. Saludo a mis alumnos. Saludar siempre, siempre sabemos que se saludan personas. Y esas personas, chicos, son el objeto directo. ¿Por qué? Porque son el objeto saludado. Cuando decimos Nancy saludó a su hermano es el objeto directo. ¿Ya? El rector felicitó a la promoción es el objeto directo porque son el objeto felicitado. El rector felicitó al decano. El decano es el OD, porque es el objeto felicitado. ¿Sí? Chicos, hay objetos directos que son humanos. Se olvida. No se olvide. Generalmente pensamos que es una cosa. Pueden ser humanos. Objeto indirecto. Designa al destinatario final de la acción verbal, o sea, el que se beneficia o perjudica con la entrega de un objeto. Ejemplo, les dieron una fecha límite a los estudiantes. ¿Cuál es el objeto dado? La fecha límite. ¿A quién? ¿Quiénes van a recibir esa fecha límite? Los estudiantes. Los estudiantes es el OI. A mi amiga de la oficina le traje unos recuerdos de mi viaje por Turquía. ¿Cuál es el objeto traído? Unos recuerdos de mi viaje a Turquía. ¿A quién? ¿No? ¿A quién va dirigido? A mi amiga. Le traje, ¿no? Es a mi amiga y le traje. Mi amiga de la oficina y le traje. ¿Sí? El objeto indirecto recibe el OD en estos verbos, ¿no? Que estamos viendo. El circunstancial indica el lugar, tiempo, compañía y puede ir precedida por una preposición. Esto es muy interesante. En el antiguo distrito de Magdalena, mira estas FNs que están dentro de las F preps. La FN, el antiguo distrito de Magdalena, está dentro de la frase preposicional en el antiguo distrito de Magdalena. ¿Ya? Entonces, cuando sea circunstancial, cuentas esas FNs que están dentro de frases preposicionales. Fui a ese teatro. A ese teatro es la F prep, la frase preposicional. ¿Por qué? Porque está empezando con A. A ese teatro. A es preposición. Entonces, ese teatro es la FN que está dentro de la frase preposicional a ese teatro. Con mi amigo de la infancia, con mi amigo de la infancia es F prep, mi amigo de la infancia la FN. Agentes son los que realizan la acción y están encabezados por. Por ejemplo, el detective ha sido contratado por la familia de la joven desaparecida. La frase preposicional es por la familia de la joven desaparecida. Y la FN que está dentro de ella es la familia de la joven desaparecida. Esa película norteamericana fue vista por un público juvenil. Un público juvenil es el agente, ¿no? Bueno, vamos entonces a desarrollar. Oh, no, me falta el complemento. Me paso a esto, ¿ya? Paso a esto. Quiero ver esta parte. Vamos a dejarlo de los complementos al final. Veamos esto. Pedro llevó el dinero al banco ayer en la noche. Escriba la función que cumple la FN, el dinero. ¿Qué sería el dinero? Ah, es el objeto llevado. Y cuando decimos es el objeto llevado, el objeto buscado, chicos, ¿qué función es? Vamos a escribirlo, ¿sí? Me estoy salteando algunas de estas. ¿Por qué? Porque le estoy dando más relevancia a lo que podría venir en un examen. Además, me queda poco tiempo. Pedro llevó el dinero. El objeto llevado el dinero. Esto es OD. El dinero es el paciente, el que recibe la acción. El objeto llevado es el dinero. OD. Ricardo, lleva los archivos ahora en un taxi. Mira, Ricardo, coma, lleva los archivos. Está dando una orden, ¿no? ¿A quién? A Ricardo. ¿Y cuál es la forma en que le llama a Ricardo? Ricardo, con su nombre propio. Esto es un vocativo. Te recuerda que vocativo es como vocación. Cuando tú dices yo tengo una vocación de ser médico, es porque tú tienes un llamado, ¿no? Como si ¿cómo es tu visión? Tu misión en la tierra fuera ser esa profesión, ¿no? Entonces, por eso es que se habla de vocar, llamar. Vocativo es como llamas al receptor. C. En la noche la luna brillaba en el firmamento. ¿Cuál es el tema? ¿De qué se está hablando? De la luna. ¿Qué se dice de ella? Que brillaba. Es el tema de la predicación, es el sujeto. La luna brillaba.
La siguiente. Elena, debes comprender siempre a tus hijos. Vamos a ver, ese verbo comprender. Yo comprendo algo, ¿no? Yo puedo comprender, el objeto comprendido, ¿cuál es? El lenguaje, la oración, las mayúsculas. Yo comprendo el tema. Pero también puedes comprender a personas, ¿no? Comprendo a la persona, comprendo a mis hijos. ¿Ya? Entonces, el objeto comprendido allí son los hijos. No es oí. Profesora, ¿por qué no es oí? Porque el oí es el que recibe el OD. Por ejemplo, ¿cuántos hijos, tus hijos serían el oí? Si yo digo, darles amor a tus hijos. El objeto dado, el amor. ¿Quién lo va a recibir? Tus hijos. Ahí es oí. Pero acá es OD. ¿Cuál es el objeto comprendido? O sea, ¿cuál es la persona comprendida? Los hijos. Esto es OD. Porque a veces el OD puede ser persona. No siempre es un objeto. La siguiente. La mochila negra es bastante cómoda y grande. ¿Cuál es el tema de la predicación? ¿De qué se está hablando? De la mochila negra. ¿Qué se dice? Que es cómoda, que es grande. ¿Ya? Entonces, esto es sujeto. Es el tema de lo que se está hablando. El precio de la fama destruye a veces hogares. ¿No? ¿De qué se está hablando? Del precio de la fama. ¿Qué se dice? Que destruye. ¿Ya? Sujeto. Sujeto. ¿Y qué? Todas las plantas fueron regadas por el jardinero. Es el agente, ¿no? Está con por. Es el que realiza la acción en una pasiva. Fueron regadas en la pasiva. Bien, aquí hemos terminado. Vamos a ver ahora las funciones sintácticas y luego paso a lo de complemento que me había faltado. ¿Sí? Voy a compartir la función. Dios mío, ¿dónde estás? Aquí. No sé por qué hago clic y se me aparecen muchas ventanas. Ahí estamos. Pregunta 4. Chicos, la pregunta 4 es relacionar las frases subrayadas, ¿no? Ellos están en el patio. Darío, dime la verdad. 3. La puerta está abierta y Luis te entregó la llave. Hay palabras subrayadas, el patio, la verdad, la puerta y te, y hay que correlacionarlas, establecer una relación con respecto a las funciones de sujeto o i o de circunstancial. ¿Sí? Vamos a responder cuál sería ahí la alternativa. Está fácil, creo. Sí, a ver, La E. la E, ajá, la E es la respuesta. La primera, el patio es circunstancial de lugar, porque hay varios tipos de circunstanciales. En la 2, dime la verdad. El objeto dicho es la verdad. O de. La puerta está abierta, es el sujeto. ¿De qué se está hablando de la puerta? Que se dice que está abierta. Sujeto. Y 4, Luis te entregó la llave. El objeto entregado, la llave. Es el OD. Y el OI, ¿a quién? ¿Quién va a recibir ese objeto? ¿Quién es el destinatario final? T. Ese T se refiere a tu segunda persona. Es el OI. ¿No? La respuesta es la I. Ahí estamos. En la pregunta 4. ¿Ya? En la pregunta 4. Vamos a ver. Ahora, vamos a responder la pregunta 1. A ver. ¿Sí? Vamos a responder esta pregunta 1. Veamos a ver qué dicen ustedes. No la tengo para proyectar. Pero dice, es una pregunta que siempre viene en exámenes. Leo la pregunta. La frase nominal es la unidad sintáctica cuyo núcleo es un nombre o un pronombre y puede presentar modificadores directos e indirectos en su estructura, como ya hemos visto, ¿no? De acuerdo con esta aseveración, señala la opción que presenta mayor número de frases nominales, ¿sí? Mayor número de FMs. Y tenemos una serie de alternativas. Voy a compartir la diapositiva. A ver, vamos a ver. Voy a compartir la diapositiva. Creo que sería la de Miss. La D. A ver, vamos a ver si es la D. Vamos a ver si es la D. Sí, estoy compartiendo la diapositiva. No me había quedado en una parte que no había mencionado. Dije, no, esto me paso porque si no, ya, aquí me había quedado. Entonces voy a hacer un slash ahí. Vamos a ir presentando esto y vamos a ver la 1. En la 1 no es la D. Siguen intentando. ¿Cuál sería?
Ya, listo. Ya estoy proyectando la 1, ¿no? Sí se ve, ¿no? Sí, mis. Vamos a desarrollar la 1. ¿Qué les parece? ¿Ya? Vamos a ver. ¿Por qué elegí la 1? Porque tengo acá todas. En realidad yo debería elegir todas, pero no va a alcanzar tiempo. Entonces, veamos la 1. Siempre nos preguntan así. O sea, la pregunta generalmente es ¿qué alternativa tiene mayor número? ¿Cuántos FNs hay? ¿No? Entonces, veamos. Se registraron muchas lluvias torrenciales en el país. Acá hay un pronombre, que es el núcleo de la FN, que está antes del verbo y que está en tercera persona, ¿no? Que está antes del verbo registrar, ¿sí? Ese pronombre es se, ¿ya? Entonces vamos a encerrarlo en un cuadradito. Se. Y que sea transparente, por favor. Ya está. Se. ¿Ya? Ahí va 1. Siguiente. Otra FN. Muchas lluvias torrenciales. ¿Ya? Ahí hay otra FN. Ese FN cumple la función de objeto directo. ¿Qué objeto fue registrado? Las lluvias torrenciales. En realidad, muchas lluvias torrenciales. Y otra FN. Otra FN, el circunstancial del lugar. ¿Sí o no? En el país, ¿no? Que está dentro de la FPREP, en el país, ¿no? La FN sería el país, que está dentro de la FN, de la frase preposicional en el país. Y la última frase nominal es el vocativo, que es Alberto. ¿Ya? Ahí está. Son 4 frases nominales. Alternativa es la A. Vamos a ver la D. El ministro de Justicia, hay un FN, el sujeto, ¿no? Porque es el tema de la predicación, el ministro de Justicia. Chicos, para reconocer la cantidad de FNs, debemos reconocer las funciones sintácticas. Por ejemplo, C es un objeto indirecto, ¿sí? Objeto indirecto. Es un objeto indirecto especial, ¿sí? Es un objeto indirecto especial. No es el que recibe lo de ellos. Es un hoy especial con verbos de este tipo que vamos a ver más adelante. Muchas lluvias torrenciales, objeto directo, el país circunstancial, Alberto vocativo. O sea, reconocemos FN por su función sintáctica, no porque contemos nombres, no, sino por su función sintáctica, son frases nominales. No nos piden cuántos sustantivos hay, no, nos piden frases nominales. Y una frase nominal se cuenta por su función sintáctica, su función en la oración. ¿Ya? El ministro de Justicia es un FN. Siguiente FN. Veamos, ordenó la captura de los prófugos. ¿Cuál es el objeto ordenado? La captura de los prófugos. Eso ordena. Él no ordena solo la captura. Él ordena la captura de los prófugos. Y ayer es el adverbio, ya no hay más. Hay 2 FNs. Vamos a ver la siguiente, ¿no? A ver, el ministro de Justicia ordenó la captura de los prófugos ayer. Sí, bien. Fernanda compró unas bolsas de caramelos en la mañana. FN, ¿de quién se habla? ¿No? ¿Cuál es el tema de la predicación? ¿De quién se está hablando? Fernanda. ¿Qué se dice de Fernanda? Ella es la FN. ¿Qué se dice de ella? De que compró unas bolsas de caramelos en la mañana. Predicado. Objeto comprado. Unas bolsas de caramelos. O sea, ese objeto comprado es solo de. ¿Cuándo? En la mañana. Y dentro de en la mañana encuentro la FN y la mañana. FN. Hay 3. En la C, todos preocupados viajaron a Puerto Maldonado el martes. Todos preocupados es un FN, Puerto Maldonado es otra, el martes, ¿no? Martes, ahí el martes sería otra, son 3. Los estudiantes fueron felicitados por el director del colegio. Los estudiantes, hay una, el director del colegio hay 2. La que tiene 4 FNs es la A. Se registraron muchas lluvias torrenciales en el país. La respuesta es la A. Vamos a intentar marcarla. Es la A. ¿Sí? Es la A. Ahora, ya para terminar, no olviden el tema de la concordancia.
¿sí? El determinante, el núcleo y el MI concuerdan, ¿no? Con su MD también. Por ejemplo, aquellos gorros rojos. Gorros está en masculino, aquellos también. Y rojos también en masculino, las rojas. ¿Sí? Igual, estos vestidos nuevos, hay concordancia, todos en masculino plural. Las alumnas talentosas, femenino plural. Muchas franjas negras, femenino plural. Los MIs también, ¿no? Ana, femenino, la empresaria peruana, femenino. Ellos, masculino, quienes difundieron el video. Bueno, acá no hay forma, pero está en plural, ¿no? Y lo último que quedaba eran los complementos de nombre, adjetivo y de verbo, ¿no? Que están dentro del FN. O sea, por eso es que yo no los he tratado también. Me parece que pueden complicar un poco el entendimiento hasta el momento. Y esto mejor queda claro en los temas de subordinadas. Bueno, vamos a decir, la importancia de la seguridad informática, esto es el MI, pero también se le llama complemento de nombre. Es MI, ¿no? Complemento adjetivo. Está cansada de las mentiras. Esta es una frase preposicional que modifica cansada, que es un adjetivo, por eso se llama complemento adjetivo. Renunció a su trabajo. Está modificando renunció, que es un verbo, por eso se le llama complemento de verbo. Tomaré una captura de esta parte y no se olviden que lo vamos a desarrollar de mejor manera en las semanas de subordinadas, no en esta. Por eso también preferí dejarla a un lado para explicar lo otro. Bueno, chicos, hemos terminado. Nos quedan todavía unas 7 preguntas para que ustedes desarrollen en casa y puedan asistir a consultas académicas y puedan consultar para que no se queden con la duda, ¿no? Los dejo hasta aquí. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, que tengan una feliz semana. Un abrazo para cada uno de ustedes. Recuerden que es muy importante de mantener el positivismo, la esperanza, ¿ya? Para que podamos trabajar mucho mejor. El estado emocional importa, así que adelante, chicos. Sí, sigan adelante, resuelvan y consulten si es que hay preguntas. Nos vemos en unos días. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por la Gracias, clase, Miss. profesora. Gracias por la clase.